Gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura en el Salmo capítulo 18. Salmo capítulo 18. Y el tema de hoy es aprende a responder bíblicamente en tiempos de prueba. Hoy en día va a ser un corto mensaje, pero vamos a ver estos pasos importantes que uno debe de tomar cuando uno se encuentra en una prueba o en pruebas, ya que hay ocasiones donde no solamente es una prueba que ha llegado a nuestra vida, sino que son más de una prueba. Bueno, en la vida sabemos que tarde que temprano vamos a llegar a pasar pruebas. Tarde que temprano, eso es algo que va a suceder. Vivimos en este mundo, está manchado por el pecado y por consecuencias las pruebas van a llegar. Tarde que temprano van a llegar. No es que si van a llegar o no, sino cuándo van a llegar es lo que sí no sabemos, pero de que llegan las pruebas aún hablando del cristianismo, sabemos que todo ser humano tarde que temprano le va a llegar la prueba, pero aún a los cristianos también les llega la prueba y aún a los cristianos por el hecho de que son cristianos les llegan pruebas. Ustedes saben en las noticias, han escuchado las noticias, se ha escuchado de nuestros hermanos en Cristo Jesús allá en el Medio Oeste, en otras naciones donde es prohibido ser cristiano, en donde en la mayoría hay musulmanes radicales, que ellos tienen el propósito, ellos desean eliminar al cristiano, y el cristiano es perseguido por su fe, y esos hermanos tienen pruebas, no solamente es una prueba, sino varias pruebas que llegan a su vida, persecución, son perseguidos por el hecho de que son cristianos, tienen enemigos. Todo cristiano tiene un enemigo. Nosotros hemos hablado de ese enemigo. Sabemos que es Satanás. Sabemos que son sus demonios. Ellos nos persiguen por medio de ciertas voces. Nos persiguen verbalmente. En otros lugares son perseguidos literalmente. Pero hay persecución. Hay tiempos de prueba. Y es necesario de nosotros necesario que nosotros sepamos cómo reaccionar en esos tiempos de prueba. Quizás sabemos, ya hemos predicado aquí tocante las pruebas, hemos visto tocante Habacuc, cómo confiar en Dios aun cuando tú no entiendes. Llegamos a ver cómo el profeta, cómo él llegó a crecer en su entendimiento de quién es Dios. Y nosotros como cristianos también en la prueba llegamos a acercarnos más a Dios, en lo cual vamos a estar viendo. Llegamos a ver más de cerca a Dios y no solamente vamos a decir de oídos hemos oído, sino por experiencia propia hemos visto la gracia de Dios, la mano de Dios, la salvación de Dios. Y aquí en el Salmo 18 vemos a David pasando por pruebas. Sí, así es el rey David, pasando por pruebas, un hombre obviamente que buscaba honrar a Dios, un hombre ungido por Dios, y aún así ese hombre ungido por Dios pasó no solamente por una prueba, sino por varias pruebas. Así que las pruebas van a llegar en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Y notamos el problema de David en los versículos 4 y 5. Vamos a ver rápidamente ahí. Dice el versículo 4 y 5 de Salmos 18. Dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Así que vemos de que es algo serio. Vemos de que está siendo perseguido. Es una prueba severa. Es algo serio. Podemos leer el título del capítulo 18. Arriba dice: acción de gracias por la victoria. Luego dice: al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Así que el rey David tenía varios enemigos. Conocemos la historia del rey Saúl. Tenía celos de David, lo persiguió, lo quiso eliminar, pero obviamente Dios tenía un plan, un propósito para con David, y eso no sucedió. Pero el rey David pasó varias pruebas.
Y sabemos que este salmo fue escrito después de la muerte de Saúl. Sabemos que después de su muerte, David tomó el reino. Y noten el versículo 4 dice así: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Así que era atemorizado, era perseguido, lo querían muerto. Y en esos tiempos de angustia, de temor, de prueba, él aprendió ciertas cosas, en el cual todo cristiano debe de aprender. Vamos a ver 5 pasos para poner en práctica, para ser libres del camino de la derrota. Hay que ponerlos en práctica. En tiempos de prueba es necesario, no solamente te conformes con saber los pasos, sino guarda estos pasos en tu corazón y en el tiempo de prueba ponlos en práctica para tú vencer, para que no seas guiado a ese camino de derrota. Es necesario ponerlos en práctica. Como hemos dicho aquí a menudo, es importante venir y escuchar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, pero no solamente eso, sino guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, pero también ponerla en práctica. Porque si no la ponemos en práctica, de nada nos sirve, no vamos a crecer. Y es necesario ponerlo en práctica. Así que el primer paso para poner en práctica, cuando te encuentres en tiempo de prueba, de angustia, de temor, es necesario hacer esto. Necesitas aprender a alabar a Dios. Necesitas aprender a alabar a Dios. Y es algo que quizás dice, yo lo sé. Quizás lo has escuchado. Quizás lo hemos estudiado. Pero en tiempo de la prueba, ¿será que lo has puesto en práctica? Aprende a alabar a Dios. Cuando una persona pierde a un ser querido, por ejemplo, hablando de las pruebas que llegan, hablando de que estamos en un mundo caído, por ejemplo, hace unas semanas atrás o meses atrás, allá en Texas, se llegó a escuchar de este campamento donde varias almas llegaron a perder la vida. Se ha escuchado de accidentes, de cosas que han sucedido en México, la injusticia que sucede. Varios han perdido a un ser querido y quizás en ese tiempo de tristeza, en ese tiempo de prueba, quizás las personas no se sienten con ese ánimo de alabar a Dios. Quizás no les llegue en el pensamiento el hecho de que, bueno, voy a alabar a Dios porque ha muerto mi ser querido. Quizás alguien no llegue a pensar así, pero el cristiano alaba a Dios porque al alabar a Dios nos anima a ver todo el rompecabezas en el cual nosotros hemos visto aquí. Cuando hablamos de Habacuc, no tenemos todo el rompecabezas, tenemos solamente un pedazo de rompecabezas, pero Dios es soberano y Dios nos dice que todo obra para bien para aquellos que están en Cristo Jesús. Y sabemos que el que está en Cristo Jesús, al morir, entra a un lugar mucho más mejor. Entra al estado de los vivos, realmente vivos, porque ahí ya no van a morir. Dios es soberano. Y debemos de aprender a alabar a Dios, sí, aún en la prueba. Aún pasando por pruebas, alaba a Dios. Aprende a alabar a Dios, exaltar a Dios, a darle honra y gloria a Dios. Así que necesitamos aprender a alabar a Dios aun cuando estemos pasando por varias pruebas. Noten el versículo 1 dice, te amo, oh Jehová. Me gusta la traducción. Hay otras traducciones más mejores. Por ejemplo, en la English Standard Bible lo traducen, te amaré, oh Jehová. Es una disposición del corazón. Voy a hacer esto, te voy a amar, te amaré, oh Jehová. Aquí en la Reina Valera dice, te amo, oh Jehová. Pero está hablando de una disposición. En la prueba te voy a amar, oh Jehová. La palabra amo, hay dos, en el hebreo hay ahab, pero aquí es rasham, y habla de una tierna intimidad con Dios. Habla de que David busca de Dios, una cercanía con Dios, tener una comunión con Dios en realidad. Si se acuerdan, hablamos tocante el tema, ¿será que realmente tienes comunión con Dios? ¿Será que realmente buscas a Dios? El rey David dice, te voy a buscar, realmente quiero una cercanía contigo, te voy a amar íntimamente, tiernamente. Dice versículo 1, fortaleza mía,
¿A dónde es que tú vas para recibir fuerzas cuando llegas a tener pruebas? ¿En dónde vas tú para obtener fuerzas? ¿Será que vas con un amigo? ¿Será que vas con tu padre o madre, hermano, hermana, una amistad? ¿Será que vas con ellos primero? ¿O será que vas a buscar a Dios primero sobre todas las cosas? Porque es lo que debemos hacer, buscar a Dios primero. No, Él no es la última opción, sino debe ser la primera opción en tiempos de la prueba. Y acuérdense que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es llamado el Consolador. El Espíritu Santo es el Consolador, el que nos consuela. Deberíamos ir a Dios. Deberíamos ir a Él para recibir fuerzas, pedirle al Espíritu Santo: ministrame, consuélame, ayúdame, fortaléceme, ayúdame. Enfocarme en Cristo. Jesucristo, dame fuerza para poder sobrellevar esta prueba, para mantenerme firme y darle honra y gloria a mi Padre Celestial. Y aquí el salmista en el versículo 1 está diciendo: te amo, te amaré, oh Jehová, fortaleza mía, tú eres mi fortaleza. A ti voy a ir, voy a acercarme a ti porque tú eres mi fortaleza. Busco tener una comunión contigo en verdad. Realmente, una comunión con Dios. Buscarla a Él en oración, en obediencia. Alabarle, adorarle, sí, aún en tiempos de prueba, aún en tiempos de persecución. Vemos que el rey David estaba siendo perseguido. Saúl lo persiguió. Sabemos de la historia. Aún David corriendo, escondiéndose. Pero él alabó a Dios. Él se acercó a Dios. ¿Por qué? Porque Él es su fortaleza. Jehová es nuestra fortaleza. Dios es nuestra fortaleza. A Él debemos ir para ser fortalecidos. Y noten el versículo 2. Noten la frecuencia del pronombre personal. ¿Cómo dice mí? Versículo 2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es mi Dios, mi fortaleza, mi salvación. Como David lo hace personal, una cercanía con Dios, una relación con Dios. Tú eres mi Dios, mi roca, mi libertador, mi fortaleza. En ti confío, mi salvación, mi alto refugio. A veces Dios permite pruebas en la vida de nuestros seres queridos, porque Dios quiere que ellos lleguen en el lugar donde ellos aprendan a decir personalmente: mi Dios, mi roca, mi salvación, mi libertador. Quizás a tus hijos o un ser querido le hables de Dios. Tal vez estés orando por un ser querido. Quizás ores por algún hijo. Ores por algún hermano o hermana, algún amigo amado. Y Dios a veces permite que lleguen pruebas a la vida de tal persona porque Dios quiere que ellos aprendan a personalmente, por experiencia propia, puedan decir con convicción: Dios es mi Salvador, mi fortaleza, mi libertador, mi fortaleza, mi gozo, mi paz. Quiere que ellos personalmente, por experiencia propia, lleguen a experimentar esta verdad de que Dios es nuestra fortaleza, libertador, nuestro escudo, nuestra roca. Note los términos usados en el versículo 2, Jehová, roca mía. Jehová, roca mía, habla de correr hacia el Señor para estabilidad. Luego versículo 2, castillo mío, habla de correr hacia Él, hacia el Señor para seguridad. Sigue diciendo: Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, a Él yo voy para ser fortalecido, en Él voy a confiar. Mi escudo, Él me protege, la fuerza de mi salvación, Él me da fortaleza, Él me ayuda a vencer, mi alto refugio, mi lugar de seguridad. Es lo que dice el salmista. Él aprende esto, aprendió de esto, estas verdades en los tiempos de prueba, en tiempos de aflicción.
Él corre hacia el Señor porque aprendió a alabar al Señor. Porque tenía una cercanía con el Señor. Y es por eso que el David corrió hacia el Señor. Él fue a Jehová para ser fortalecido. Versículo 3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Que dice, invocaré a Jehová. Invocaré a Jehová. ¿Pudo haber renegado el rey David? ¿Pudo haber dicho por qué Dios permite esto? ¿Por qué en este tiempo, en este año? ¿Por qué esto y el otro? ¿Pudo haber hecho esto? ¿Renegar? ¿Cuestionar? ¿Dudar? Pero él dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Digno de ser alabado. En otras palabras, David no se enfocó en sí mismo. No se enfocó en sí mismo, sino se enfocó en Dios. En Dios se enfocó. Y miró la grandeza de Jehová. Y alabó a Dios. Voy a invocar a Jehová. Él es digno de ser alabado. Dios es digno de ser alabado. Sí, aún en tiempos de aflicción, en tiempos de prueba, Dios es digno de ser alabado. Y a Él debemos de invocar. Versículo 3 dice, y seré salvo de mis enemigos. Él sabe que Dios lo va a liberar. Que Dios es grande y poderoso para liberar de los enemigos. Así que aprende a alabar a Dios. Aprende a alabar a Dios aún en las pruebas. Aún en la persecución. Aprende a alabar a Dios. Ahora, en el versículo 6... el segundo punto, necesitamos clamar a Dios. Necesitamos clamar a Dios. En ciertas situaciones, las personas cuando se encuentran ante la muerte, es cuando claman a Dios. Personas no cristianas, durante sus días en esta vida, no alaban a Dios, no buscan de Dios, pero cuando se encuentran ante la muerte, cuando ven la muerte, ellos comienzan a clamar a Dios. Pero ya vemos que David, él tenía una cercanía con Dios. Y debemos nosotros tener una cercanía con Dios. Y debemos de clamar a Dios en tiempos de prueba. O no te conformes que diga, no es que yo oro a Dios. No, dice, clamaré a Dios. Voy a clamar a Dios. David aprendió a clamar al Señor y nosotros también debemos de aprender a clamar al Señor. Clamarle a Él. Alzar nuestra voz, darle el clamor a Dios, buscar a Dios, alabar a Dios. Versículo 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y clamé a mi Dios. Clamar a Dios. Ve ante Dios, clámale a Dios. Llora ante Dios, ante su presencia de Él. No seas como algunos que simplemente dicen, bueno, Dios, sálvame. No, el rey David no te está expresando esa actitud. Te está expresando de que yo amaré a Dios. Una cercanía con Dios. Él es mi fortaleza, mi Dios, mi escudo, mi fortaleza, mi salvación. A Él yo voy a alabar porque es digno de ser alabado. A Él yo voy a clamar. Voy a clamarle a Dios. Tristemente hay ciertos lugares donde ellos no saben de esto. Ellos no saben de clamar a Dios. Simplemente creen con una oración de unos segundos es más que suficiente para ellos. Pero vemos en las Escrituras, aún en el Nuevo Testamento, en las enseñanzas de Jesucristo, hay que estar buscando a Dios constantemente. Oh, Dios es soberano. Oh, Jesucristo sabía que Dios, el Padre, es soberano. Pero aún así vemos que Cristo Jesús también alzó la voz. Clamó a Dios. Aún así oró. Y aún así nosotros debemos de orar, buscarle a Dios en oración. Clamarle a Dios. Estamos viendo los pasos necesarios para estar en victoria. Para llegar a esa victoria cuando estemos en tiempos de prueba. Clamarle a Dios. Versículo 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová. Noten, en mi angustia.
son tiempos de aflicción, tiempos de angustia, son pruebas severas que llegan en la vida del creyente. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Así que Dios escucha el clamor de los suyos. Él escucha la oración de aquellos que se acercan a Él, le alaban, confían en Él, claman a Él. Dios escucha la oración. Hay que clamarle a Dios en tiempos de prueba. Cuando estés pasando por prueba, hay que aprender a alabar a Dios, a clamar a Dios. Lo digo porque muchos no hacen esto. No lo hacen. Pero la Biblia nos enseña a que hay que clamar a Dios, buscar a Dios. Versículo 17, yendo al versículo 17, dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Quizás la prueba, humanamente hablando, los enemigos sean más fuertes que tú, pero en Cristo Jesús lo puedes, porque Cristo Jesús es nuestra fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Iré a Jehová, Él es fortaleza mía, Él me llena de fuerzas. Dios es más fuerte que tus enemigos. Dios es más fuerte que cualquier prueba que pueda llegar a tu vida. Con Dios, todo es posible. Me acercaré a Dios, fortaleza mía. Él me va a fortalecer. Él me va a guiar. Él es mi fortaleza. Versículo 18 sigue diciendo, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Mas Jehová fue mi apoyo. Busqué a Jehová. Él es mi apoyo. No seas como los del mundo. El mundo, su apoyo, ellos van al alcohol, van a los medicamentos, hablando de cuando están pasando psicológicamente ciertos problemas, depresión, ansiedad, temor, van a los medicamentos, pero el cristiano debe de ir a Dios para fortaleza, para vencer el temor, la ansiedad, la depresión, la angustia. A Dios vamos. Él es quien nos fortalece. Versículos 18 y 19 dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Ir a Jehová. Él nos fortalece. Su palabra es medicina. Es medicina, es fortaleza. Así que aprende a clamar al Señor en tiempos de prueba. Aprende a clamar a Dios. Necesitamos tomar esos pasos cuando te encuentres en tiempos de prueba. Y aquí quizás tú dices, bueno, aquí no hay, digamos, o no he pasado alguna prueba. Bueno, tarde que temprano te puede llegar. Quizás digas, aquí no hay persecución como lo hay en otros lugares. Bueno, no te confíes porque tarde que temprano también puede suceder aquí. Los islámicos, hace años atrás se ha dicho también, los islámicos, su gol de ellos, su meta de ellos es ir a todas las naciones y tener control. Ellos poco a poco lo están haciendo. Aquí en Estados Unidos, poco a poco lo quieren hacer. En Nueva York, ¿verdad? Ya estaba un gobernador ahí. En el boxeo, ya está metido ahí alguien que es islámico. En el boxeo, tiene mucho dinero. Se está moviendo entre los deportes. En México, ya también hay islámicos. En Latinoamérica también ya se están metiendo. En videos de YouTube ya están ahí metiéndose ahí poco a poco. Metiéndose como que son personas normales. Personas que son como cualquier otra persona. Amigables. Pero poco a poco quieren inyectar sus creencias. Y poco a poco lo están haciendo. En México lo han hecho. Y lo están haciendo. En otros lugares también. Y poco a poco con el tiempo, donde tú quizás te sientas cómodo, tienes la libertad para leer la palabra de Dios, cargar la Biblia en las manos, quizás en el futuro cercano no tengas esa libertad. Quizás vas a ser perseguido. Y en tiempos de prueba, en tiempos de persecución, si es que en la soberanía de Dios, ese es el plan de Dios de que pase cierta prueba, cierta aflicción, cierta persecución, tienes que tomar estos pasos. Aprender a alabar a Dios,
a clamar a Dios. Quizás muchos no, de lo que ven hoy en día, lo que está pasando, dicen o pensaban, esto no va a llegar a suceder, pero está sucediendo. Muchas cosas que han sucedido que personas no pensaban que iban a suceder. Las injusticias que están sucediendo. Pero están sucediendo. Y necesitamos conocer estos pasos y ponerlos en práctica. Gracias a Dios que aquí en esta iglesia conocemos de ciertos pasos. Hemos estudiado tocante las pruebas, tocante cómo confiar en Dios, pero necesitamos ser recordados, porque somos olvidadizos, se nos olvidan las cosas. Quizás ya se les olvidó lo que se predicó el domingo pasado, y mucho más si no se pone en práctica. Tercero, necesitamos mantenernos obedientes al Señor. No dejes que la prueba llegue para desanimarte, te guíe quizás a airarte, a renegar, a pecar, sino necesitamos mantenernos obedientes al Señor. Versículo 20 dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Ahora, vemos en las Escrituras tocante la justicia que nosotros tenemos en Cristo Jesús, somos justificados por medio de Cristo Jesús, por lo que Él hizo. Pero aquí está hablando de una justicia, está hablando de una justicia para tener comunión con Dios. No está hablando de una justicia redentiva. Sino obviamente esa justicia perfecta la obtenemos por medio de Cristo Jesús. Pero aquí es una justicia propia. No para salvación, no para la justificación, sino para comunión con Dios, para tener comunión con Dios, para santificación, lo que hemos hablado aquí también. Dios nos llama a ser santos. Versículo 20 dice, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Estamos hablando no de la justicia imputada, sino de una comunión con Dios. Buscar a Dios, porque Dios, obviamente, a quien le busca a Él, le va a encontrar. Tiene una cercanía con Dios, alaba a Dios, ama a Dios. El que honra a Dios, Dios le honra. Buscamos a Dios. Recuerden que David dijo en el versículo 1, te amo Jehová, te amaré, oh Jehová. Él tenía una cercana relación con el Señor, una comunión con Dios, realmente una comunión con Dios. Buscaba a Jehová, buscaba a Dios, alababa a Dios, clamaba a Dios. Versículos 21 y 22 dice así, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí. Y esto en medio de la prueba. No es de que estaba en un lugar de color de rosa, sino en la prueba. Buscó a Jehová, fue obediente. Buscó la palabra de Dios. Así que el rey David en la prueba confió en Dios. Fue obediente a Dios. Tuvo en consideración la palabra de Dios, como Daniel. Conocemos del profeta Daniel. Sabemos que él fue obediente aún en la prueba. Sabemos que él, en su obediencia, fue obediente. Sabemos que el rey había decretado ciertas cosas. Pero Daniel se mantuvo fiel. Fue obediente. Él no sabía si Jehová lo iba a liberar del horno de fuego. O más bien sus amigos. Pero él fue liberado de los leones. Él no tenía el conocer de que si Dios lo iba a liberar, pero él confió en Dios. Él fue obediente a Dios y no pecó. Y Dios lo honró y vio la salvación de Dios. Dios lo fortaleció. Y así David como Daniel se mantuvo obediente en medio de la prueba. Versículo 22, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí. Todos sus juicios estuvieron delante de mí. Mantuvo la palabra de Dios como su brújula. Él se dirigió conforme la palabra de Dios, buscó dirección de Dios por medio de la palabra de Dios.
pues todos sus juicios estuvieron delante de mí. Buscó la palabra de Dios, buscó la dirección de Dios, y él confió en Dios. Fue obediente a Dios en la prueba. Saben, de un piloto, cuando está siendo entrenado, ese piloto es entrenado a confiar en los instrumentos que hay en ese avión. Porque si él se guía por sus instintos, por ejemplo, si tú estás ahí, está el avión, está en un alto nivel, digamos que hay nubes o hay una tormenta, él tiene que confiar en esos instrumentos. Él tiene que dirigirse conforme esos instrumentos le están diciendo la altitud, etcétera, todo lo que tiene que saber para dirigirse. Porque si él se basa en sus emociones o lo que él piensa en su intelectual, él puede desviarse. Él puede estar en un grave problema. Y él tiene que confiar en esos instrumentos. Y así es el cristiano. Tenemos que confiar en Dios y no en nuestras emociones, en nuestra intelectual, sino confiar en Dios, confiar en la palabra de Dios. Dios me dice esto en la palabra, por tanto yo confío en Dios. O quizás mi emoción, quizás el temor me diga otra cosa, pero Dios me dice esto y en Él voy a confiar y le voy a alabar y a Él voy a clamar en tiempo de prueba. Dios nos ha dado su palabra para dirigirnos en esta vida, para poder vencer en tiempos de aflicción, en tiempos de prueba. Versículo 23 y 24 dice así: fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Así que mantente obediente al Señor. Y noten versículos 25 y 27. Dice: con él misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro, limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Ser misericordioso, vivir en integridad. Dios está cercano al que es misericordioso, al que vive en rectitud. Saben, el Señor trae pruebas a nuestras vidas, no solamente para nosotros acercarnos más a Él y apropiar todo lo del versículo 2 que vimos, sino que a veces Dios tiene que quitarnos el orgullo. Y para reconocer que la obra de Dios comienza con el quebrantamiento, Él a veces tiene que quebrantarnos, tiene que quitar el orgullo, la autoconfianza. Quizás muchos llegan a decir: no, es que, no, yo no sé por qué son así, o yo no soy así, porque no han pasado una prueba que los ha quebrantado. Pero cuando llega la prueba, cuando son quebrantados, es cuando aprenden a acercarse a Dios, es cuando aprenden a clamar a Dios realmente. Hay personas que quizás ellos, hablando de la oración, les da pereza y no lo practican. Y mucho menos clamar a Dios. Pero a veces Dios permite cierta aflicción, cierta prueba en nuestras vidas, para que aprendas a clamar a Dios. Para que llegues a ser una persona humilde y reconozcas que dependes de Él. Que tú no tienes las fuerzas para poder sobrellevar las pruebas. Necesitas de Dios. Necesitas acercarte a Él para que puedas llegar a decir: castillo mío, fuerza mía, salvación mía, mi escudo, mi fortaleza. Sabemos que en la salvación Dios llega y quebranta al pecador. Reconoce el pecador de que no puede salvarse por sí mismo. No son sus obras, no es su nombre, no es quién es Él, sino se da cuenta que es un pecador digno de la ira de Dios, en necesidad de misericordia, en necesidad de arrepentimiento y salvación. Y ya siendo salvos, a veces necesitamos ser quebrantados.
Por otras razones que quizás Dios conoce individualmente a cada quien. Necesitan buscarle a Dios y ser quebrantados. Buscarle a Él, clamarle a Él. Y hay personas que no han pasado por pruebas, por aflicción, y por eso no es que entienden. Y es por eso que creen que simplemente una simple oración de unos cuantos segundos es más que suficiente. Pero no buscan a Dios, no claman a Dios, o dicen, oh, es que Dios es soberano, Dios, todo va a estar bien, Dios dice esto, sí, pero aún así debes, la Biblia te enseña, busca de Dios, clama a Dios, porque Dios, sabe, Dios es soberano. A veces yo me pongo a pensar, ¿por qué es que Dios nos manda a clamar? ¿Por qué es que Dios nos manda a orar, aún así que Él ya es soberano y todo esto? Y a veces me pongo a pensar, quizás Dios en su soberanía tiene dos caminos. Un camino donde dice, este va a ser el camino si clama y me busca, y la prueba quizás no sea tan larga. Y este es otro camino en donde sí va a ser libre de esta prueba, pero va a ser más largo el camino. No lo sé. Dios es soberano. Y quizás muchos han tenido pruebas y están ahí años en esa prueba, que quizás si buscan a Dios y claman a Dios, quizás esa prueba llegue a ser más corta. No lo sé. Dios es soberano. Pero por algo es que Dios nos llama a buscarle, a clamarle. Primero, aprende a alabar a Dios. Segundo, clama a Dios. Tercero, mantente obediente al Señor. Cuarto, confía en Dios para alumbrar el camino. Confía en Dios para alumbrar el camino. Cuando te encuentres en tiempos de oscuridad, cuando estás inseguro, no sepas el futuro, qué va a suceder. Cuando en tiempo de la prueba te preguntas, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a ser el día de mañana? Versículo 28 dice así: Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Él va a alumbrar, Él te va a guiar, Él nos va a dirigir. Así que confía en Dios para alumbrar el camino. Confía en Él, confía en Dios. Quinto, confía en su habilidad para liberarte. Confía en su habilidad para liberarte. Versículo 29 dice: Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Dios es nuestra fortaleza. Satanás te está atacando, te está afligiendo. Quizás los demonios te buscan, te afligen, buscan desanimarte. Pero con Dios lo podemos. Con Dios podemos vencer. En Cristo somos más que vencedores. Él es nuestra fortaleza. Él es más fuerte que el enemigo. Él es más fuerte que Satanás. Él es más fuerte que los demonios. Él es más fuerte que cualquier otra prueba que llegue a nuestra vida. Con Él, ¿qué dice el versículo 29? Contigo desbarataré ejércitos. Voy a vencer ejércitos. Con mi Dios asaltaré muros, obstáculos que lleguen a mi vida. Con mi Dios. Con Él, pero voy a alabarle, voy a aclamarle, voy a tener una cercanía con mi Dios, con Él, con mi Dios. Él es mi fortaleza. Vamos a vencer. Somos más que vencedores en Cristo Jesús que nos fortalece. Vemos en el versículo 30, tenemos su palabra. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Así que tenemos la palabra de Dios. Tenemos su salvación, versículo 35. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Él nos da salvación, no solamente vida eterna, salvación eterna, sino también nos salva de esas pruebas, de los enemigos. Hay que acercarnos a Dios, alabar a Dios, fijar la mirada en Él. Tenemos a un Salvador que vive, y porque Él vive es lo correcto, es lo que debemos hacer, ir a Él, buscarle. El versículo 46
Dice, aquí en la Reina Valera dice, viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Pero debe decir una traducción más mejor, dice, vive Jehová, Él vive, y porque Él vive, es que yo le alabaré, es que yo me acerco a Él, es porque yo venceré, con Él yo puedo vencer, derrotar mis enemigos, vencer obstáculos. Versículos 46 al 50, noten lo que dice. Dice, vive Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Él vive, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. ¿Por qué? Porque Él vive, el que me libra de mis enemigos, y aún Él eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. ¿Por qué? Porque Jehová vive. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. ¿Por qué? Porque Él vive. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. ¿Por qué? Porque Él vive. Jehová vive. Roca mía, fortaleza mía. Él está vivo. Él no está muerto. Él vive. Quizás muchos viven como si Dios no está vivo. Hablan de confiar en Dios, pero actúan, reaccionan, viven, caminan, andan como si Dios no vive en realidad. Pero Jehová vive en realidad. Jehová, el único Dios verdadero, vive. Él está vivo. Él lo ve todo, Él lo sabe todo, Él es soberano. Nosotros podemos ser ejemplo para otros. Y decir, cuando nos vienen en las pruebas, decir, Jehová es mi fortaleza. A Él yo voy. Él es a quien yo alabo. Él es digno de ser alabado. A mi Dios es quien yo clamo. Su palabra es mi medicamento, mi fortaleza, mi dirección, mi brújula. Voy a ir a su palabra, me va a dirigir. Con mi Dios yo puedo vencer. Me acerco a mi Dios. Así que primero, aprende a alabar a Dios. Segundo, clama a Dios. Tercero, mantente obediente al Señor. Cuarto, confía en Dios para alumbrar el camino. Quinto, confía en su habilidad para liberarte, porque Él vive. Jehová vive. Él es nuestra fortaleza. Vamos a terminar aquí con Salmo 18. Versículo 2 dice, Jehová, roca mía, o roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio.